Cuando suena mi celular, yo ya me había acomodado en el sillón con una taza de té de manzanilla. Era una de esas noches tranquilas en casa de mi tía, donde me estaba quedando mientras visitaba a la familia en Puebla. El número en la pantalla me heló la sangre. Ricardo. Dudé en contestar, pero algo dentro de mí me empujó a deslizar el dedo. Bueno, Mariana, ya traje a mis papás al depa. Su voz sonó tan relajada, tan descarada, como si me estuviera contando que fue por tortillas. ¿Cómo que trajiste a tus papás? Me incorporé de golpe, el corazón latiéndome en la garganta. Pues sí, ya se instalaron. La sala está llena de sus cosas. Mira, la neta, pensé que no te iba a molestar. Y si me preguntas, mejor ni regreses. Ese mejor ni regreses me atravesó como un cuchillo. Mi propio esposo diciéndome que no volviera a nuestro departamento, el mismo por el que yo había trabajado horas extras en la clínica para poder pagar el enganche. Cerré los ojos, tragué saliva. Por dentro quería gritarle, pero lo único que salió fue un tono frío, calculado. Está bien, Ricardo. Si eso quieres, así será. Colgué. La habitación quedó en silencio, solo el sonido lejano de los perros en la calle. Sentí que las lágrimas querían brotar, pero las contuve. Recordé las palabras de mi tío Rogelio, abogado retirado y confidente de toda la vida. No te quiebres en la primera jugada, sobrina. Respira y planea. Y ahí, en ese instante, decidí que no me iban a borrar de mi propia historia. Mientras la rabia se asentaba en mi pecho, mi mente viajó inevitablemente hacia atrás. No siempre fue así. Cuando conocí a Ricardo, en una fiesta universitaria en la Roma, me impresionó su forma de hablar, seguro de sí, con chistes rápidos, el alma de la reunión. Yo era una nutrióloga recién graduada, tímida, acostumbrada a más libros que a bares. Él insistió tanto en sacarme a bailar que terminé riéndome con él hasta la madrugada. Me enamoré de su energía, de esa promesa de que la vida con él nunca sería aburrida. Y durante un tiempo lo fue. Viajes cortos a Cuernavaca, cenas improvisadas, risas que se colaban hasta en las discusiones tontas. Pero poco a poco, ese encanto se transformó en otra cosa. Primero fueron comentarios disfrazados de broma. ¿A poco con tu sueldo de nutrióloga vamos a vivir en Narvarte? Decía entre risas, aunque yo sentía la espina clavarse. Luego vinieron las exigencias con Santiago, nuestro hijo. Desde que el niño mostró interés por la robótica, Ricardo empezó a presionarlo. Nada de universidades patito, hijo. Tú vas a entrar al TEC porque la familia tiene que dar el ejemplo. Yo le respondía, Ricardo, es su sueño. Que estudie donde pueda desarrollarse, no donde tú quieras presumir. Esas discusiones se repetían siempre con el mismo fondo. Para él, la apariencia. Para mí, la esencia. La llamada de esa noche fue la gota que derramó el vaso, pero en el fondo yo ya sabía que el quiebre venía de tiempo atrás. Cerré la laptop que tenía abierta, respiré hondo y marqué el número de Rogelio. «Otra vez te la hizo, ¿verdad?», contestó sin que yo dijera nada, como si me hubiera leído la mente. Metió a sus papás al depa y me dijo que mejor ni regrese. Hubo un silencio breve, seguido de un bufido. «Te lo advertí. ¿Traes guardados los recibos, los comprobantes de pago de la hipoteca?» «Sí, todos». «Bien, entonces no está perdido. No te asustes. Él cree que puede moverte como ficha, pero recuerda, la escritura tiene tu nombre». Sus palabras me devolvieron un poco de aire. No estaba sola. La madrugada me sorprendió sentada en la cama, rodeada de recuerdos. Fotos de mi mamá preparando guisos en la cocina de Iztapalapa, su voz siempre repitiéndome, «Mija, el respeto se defiende con calma, no con gritos». Ella había partido demasiado pronto, y yo había tenido que aprender a sostenerme sola. Quizá por eso aguanté tanto a Ricardo, porque me aferraba a la idea de una familia completa para Santiago. Pero esa noche comprendí que familia no es solo sangre ni papeles. Familia es quien te respeta. Y Ricardo había cruzado la línea. Al amanecer, preparé mi bolso como quien se alista para una batalla silenciosa. Documentos en carpetas, copias de pagos, mensajes impresos donde él me menospreciaba. Guardé todo como si fueran armas. Antes de salir, marqué a Santiago, que se quedaba en casa de mis suegros temporalmente mientras yo viajaba. «¿Cómo estás, hijo?» «Bien, ma. Sé que algo pasa con papá. No te preocupes por mí. Yo estoy contigo». Su voz, firme y madura para sus 16 años, me llenó de un orgullo que me arrancó lágrimas. Colgué, respiré hondo y me miré en el espejo. La Mariana que me devolvía la mirada ya no era la misma que se había dejado arrastrar por el encanto de Ricardo. Ahora era una mujer con rabia, sí, pero también con claridad. Tomé las llaves, apreté la carpeta contra el pecho y salí.
Afuera, la Ciudad de México despertaba con su caos habitual. Los tamaleros gritando en la esquina, el metrobús zumbando, los claxons impacientes. Y entre todo ese ruido, yo sentí una certeza nueva. Iba a recuperar mi lugar, mi voz y mi dignidad. Porque esa casa no era solo paredes y muebles. Era el sueño por el que me partí el lomo trabajando, el refugio donde vi crecer a mi hijo, la prueba de que podía salir adelante. Ricardo pensaba que podía sacarme de la jugada con una llamada, pero no tenía idea de lo que estaba a punto de enfrentar. Y con esa convicción caminé hacia el futuro, dispuesta a dar la primera de muchas batallas. Llegué al edificio con un nudo en el estómago. El conserje me saludó como siempre, aunque noté una sombra de incomodidad en su mirada. Subí las escaleras con la carpeta bien apretada contra el pecho. Cada paso sonaba como un tambor marcando la guerra que estaba por empezar. Al llegar al departamento, lo primero que vi fue la puerta entreabierta y un montón de cajas apiladas en el pasillo. Eran cajas viejas, con etiquetas medio borradas, y sobre una de ellas alcancé a leer el apellido García. Mis suegros. Tragué saliva y empujé la puerta. Adentro, el olor a frijoles refritos y naftalina me golpeó de lleno. La sala, que yo había decorado con tanto cuidado, estaba irreconocible. Mis cortinas color crema habían desaparecido, reemplazadas por unas de encaje amarillo mostaza que parecían sacadas de una casa de los años 70. El sofá donde solía ver películas con Santiago estaba cubierto con una colcha floreada, y en la esquina, mi suegra acomodaba una virgen de yeso sobre la repisa. «Ah, ya llegaste», dijo sin siquiera mirarme, como si yo fuera una visita incómoda. «Este es mi departamento, señora», respondí con un tono firme, conteniendo la rabia. En ese momento apareció Ricardo desde la cocina, con una cerveza en la mano y una sonrisa burlona. «Mariana, te dije que no era buena idea que regresaras. Ellos ya están instalados y no hay vuelta atrás». «¿Instalados? ¿En qué momento decidiste que podían apropiarse de lo que hemos construido juntos?» Él alzó los hombros con indiferencia. «No exageres, son mis papás y tienen derecho. Además, tú ni estabas aquí. La sangre me hervía. Recordé las noches en vela revisando dietas de pacientes para poder ganar un poco más y aportar a la hipoteca. Recordé cómo cada peso de ese departamento había salido de mi esfuerzo, tanto como del suyo. Yo también pagué esta casa», dije en voz baja pero firme, mirándolo directo a los ojos. «Sí, pero yo soy el hombre», contestó con ese tono machista que tanto odiaba. «Y si yo digo que ellos se quedan, se quedan». Por un segundo quise gritar, lanzar la carpeta contra su pecho, pero la voz de mi mamá me resonó en la cabeza. El respeto se defiende con calma, no con gritos. Así que respiré profundo y caminé hasta la recámara. Lo que vi ahí me rompió un poco más. Mis cajas con libros estaban arrinconadas, y en su lugar había un buró con medicinas y un retrato enorme de los papás de Ricardo en su boda. Mis cosas habían sido desplazadas como si yo ya no existiera. Sentí un nudo en la garganta, pero en lugar de llorar, tomé mi celular y comencé a fotografiar todo. Las cajas, las cortinas, los muebles movidos. Cada clic era como un testigo silencioso de la invasión. Ricardo se asomó por la puerta. «¿Ahora qué haces?» «Recolectando pruebas», le respondí sin mirarlo. «¿Pruebas de qué?» «Por favor, Mariana. Nadie te va a creer». «Eso lo veremos». La tensión en la casa era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Su madre apareció en el pasillo, con las manos en la cintura. «Mira, muchacha, aquí las cosas van a cambiar. Nosotros vamos a manejar este hogar como debe ser. Tú siempre has estado demasiado mimada». Me giré hacia ella con la calma más fría que pude reunir. Este no es su hogar, y aunque usted lo crea, no puede decidir sobre lo que no le pertenece. Vi cómo Ricardo se puso rojo de furia, pero antes de que soltara otro de sus sermones, mi celular vibró. Era un mensaje de mi hijo, Santiago. «Ma, ¿estás bien? Papá me dijo cosas raras». Ese mensaje me devolvió fuerzas. Tenía que mantenerme entera, no por mí, sino por él. Respiré profundo y caminé hacia la puerta. «Me voy por ahora, Ricardo. Pero que te quede claro, no vas a borrarme de este lugar. Nos vemos pronto, en otros términos». Salí del departamento sin mirar atrás, pero cada paso que daba por el pasillo era como un eco de todo lo que había perdido y, al mismo tiempo, de todo lo que estaba dispuesta a recuperar. Afuera, el aire de la ciudad me golpeó fresco, cargado de claxonazos y vendedores ambulantes. Y entre todo ese ruido, dentro de mí creció una decisión firme. Esto apenas empezaba. Esa misma tarde fui directo al despacho de mi tío Rogelio.
Él me recibió con esa mezcla de severidad y cariño que siempre me había dado. Ya los vi instalados, le conté, mostrándole las fotos. Rogelio frunció el ceño, pasó las imágenes en silencio y luego levantó la mirada. Perfecto. Con esto tenemos cómo demostrar ocupación indebida. Pero escucha bien, Mariana, la batalla será larga y Ricardo no va a jugar limpio. ¿Estás lista para eso? Lo miré fijamente y, aunque me temblaban las manos, respondí sin dudar. Más que lista. Él asintió, recargándose en la silla. Entonces prepárate, porque lo que viene no es solo un pleito legal, es un pleito por tu dignidad. Salí del despacho con el corazón golpeándome en el pecho, pero con una claridad nueva. Ricardo creía que podía sacarme de la ecuación con burlas y amenazas, pero no contaba con mi fuerza, ni con el apoyo de quienes realmente me querían. Y mientras bajaba las escaleras con la carpeta bien sujeta, supe que había dado el primer paso hacia la verdadera confrontación. Los días siguientes fueron un torbellino. Rogelio me pidió paciencia, pero cada noche que dormía en el sofá de mi madre me carcomía la ansiedad. Pensaba en mis cosas arrinconadas, en mis diplomas guardados en cajas, en la risa de Santiago ausente de esas paredes que alguna vez fueron nuestro refugio. Ricardo me enviaba mensajes ambiguos, mezclando amenazas con supuestas reconciliaciones. Todavía puedes regresar si aceptas las reglas de mis papás. O mira que sin mí no eres nadie. No respondí ninguno. Sabía que cualquier palabra mía sería usada en mi contra. Una mañana, Rogelio me citó en el juzgado. Al llegar, me entregó una copia de la demanda que había presentado. Ocupación indebida, violencia patrimonial y solicitud de restitución inmediata del inmueble. Mis manos temblaban mientras leía mi nombre en letras mayúsculas, pero dentro de mí algo se encendió. Ya no era solo la víctima, era la demandante, la que se atrevía a señalar el abuso. Prepárate, Mariana, me advirtió Rogelio. Ricardo se va a defender con todo. Que lo intente, respondí, sintiendo que la voz me salía más firme de lo que yo misma esperaba. La primera audiencia fue un espectáculo. Ricardo llegó de la mano de su madre, como si aún fuera un niño. Él, impecable con su traje, fingía seguridad. Ella, con su rosario en la mano, me lanzaba miradas de superioridad. Cuando el juez nos pidió hablar, Ricardo se levantó y pintó un retrato de mí como la esposa ingrata, la que había abandonado el hogar, la que nunca estuvo a la altura. Yo lo escuchaba con el corazón latiendo en las sienes, pero Rogelio me puso una mano en el brazo y me susurró: «Espera tu turno». Cuando por fin me tocó, me levanté despacio, abrí la carpeta y mostré las fotos, las cajas de mis cosas arrinconadas, las cortinas cambiadas, el buró lleno de medicinas en mi recámara. «Señor juez», dije con la voz clara, «no es que yo haya abandonado el hogar, fui desplazada. Y aquí están las pruebas». El murmullo en la sala fue inmediato. Ricardo apretó la mandíbula, su madre bajó la mirada. Rogelio aprovechó y presentó también mensajes de texto donde Ricardo me amenazaba. Cada palabra, cada prueba, era como recuperar un pedazo de terreno perdido. El juez ordenó una visita domiciliaria para constatar los hechos. Esa decisión fue un golpe para Ricardo, lo vi en su rostro. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la justicia podía estar de mi lado. La visita se programó para un sábado. Llegamos al edificio con el actuario y 2 oficiales. Cuando subimos, la puerta estaba abierta de par en par, como si esperaran recibirnos en un palacio. Pero lo que vimos fue un desorden absoluto, cajas por todas partes, muebles mal acomodados, olores mezclados de comida y humedad. Mis suegros intentaron justificarlo, diciendo que solo estaban de paso, pero las pruebas eran contundentes. Mientras el actuario tomaba notas, yo recorrí el departamento con los ojos ardiendo. Cada rincón hablaba de mi ausencia, pero también de la huella que habían querido borrar. Me acerqué a la repisa donde aún estaba la Virgen de yeso y, sin tocarla, dije en voz baja: «Aquí vuelvo yo, y nadie me va a borrar». Ricardo se me acercó, con la voz envenenada. «Te vas a arrepentir de esto, Mariana». Lo miré directo a los ojos. «Ya me arrepentí demasiado tiempo de haberte creído. Eso se acabó». El actuario terminó de levantar el acta y con eso teníamos lo necesario para que el juez dictara la restitución. El proceso legal aún tardaría semanas, pero el desenlace ya se perfilaba. El día de la resolución final, la sala estaba llena. Había vecinos, familiares, hasta algunos pacientes míos que habían decidido apoyarme. Ricardo entró solo esta vez. Su madre no se presentó, quizás por vergüenza. Cuando el juez leyó la sentencia, el silencio fue absoluto.
Se ordenaba la devolución inmediata del departamento a mi nombre y se reconocía la violencia patrimonial ejercida en mi contra. Sentí que me aflojaban las rodillas. Rogelio me sostuvo y sonrió apenas. Lo lograste, sobrina. Ricardo, en cambio, explotó. «Esto es una injusticia», gritó, golpeando la mesa. El juez lo mandó a callar de inmediato, advirtiéndole que cualquier desacato sería sancionado. Por primera vez lo vi pequeño, sin poder, sin la coraza de soberbia que lo había protegido. Cuando salimos, Santiago corrió hacia mí. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero también de orgullo. Sabía que lo ibas a lograr, Ma. Lo abracé tan fuerte que sentí que mi corazón volvía a su sitio. Lo logramos los dos, hijo, porque esto era por ti también. Esa misma tarde regresé al departamento. La policía había acompañado a Ricardo para sacar sus cosas. Yo entré despacio, como quien vuelve a un lugar sagrado. El aire olía a polvo, pero bajo ese aroma reconocí el perfume tenue de la madera que había elegido, de las paredes pintadas con mis manos. Caminé hasta la ventana, abrí las cortinas y dejé que la luz inundara todo. En ese instante comprendí que más allá de recuperar un espacio físico, había recuperado mi voz, mi lugar en el mundo, mi dignidad. Ricardo podía seguir su camino con sus mentiras y su soberbia. Yo, en cambio, tenía un nuevo comienzo, limpio y luminoso. Miré a Santiago, que entraba detrás de mí con una sonrisa tímida. «¿Entonces ya estamos de vuelta en casa, Ma?» Le acaricié el cabello y asentí. «Sí, hijo, estamos de vuelta, y esta vez nadie nos va a sacar de aquí».